Muy buenas tardes, espero que se encuentren todos ustedes muy bien. Hoy vamos a conversar sobre el manejo de reproductoras ROS 308AP. Dentro de la selección genética, ¿no es cierto?, tenemos varios pasos o varias etapas que se inician con el mejoramiento genético en la punta de la pirámide, y ustedes pueden ver el impacto que puede tener a través de las generaciones siguientes cada decisión de selección genética de las líneas puras. Pasan aproximadamente 5 años hasta que llega a broiler y 4 años aproximadamente hasta que se producen las reproductoras. Este mejoramiento genético obviamente está relacionado con una mayor productividad tanto de las reproductoras como de los broilers. Hoy vamos a hablar de las reproductoras principalmente. ¿Cuál es el objetivo de las reproductoras? Básicamente producir huevos fértiles. Eso es lo que vemos, o eso es lo que está a la vista. Sin embargo, lo que nos interesa es lo que está dentro, ¿no es cierto? El pollito, lo que se va a formar. Entonces, el objetivo principal de una granja de reproductoras es producir pollitos y pollitos de buena calidad. El avance genético ha sido bastante grande en los últimos años y acá podemos ver una gráfica de broilers. Eh, ¿Por qué de broilers? Porque quiero mostrarles el gran avance genético que ha habido tanto en conversión de alimento como en las ganancias de peso diarias. Y es así que se espera o se estima para el año 2030 que en, en aves de 2 kilos podamos obtener ganancias de casi 77 gramos diarios con unas conversiones de 1,27. Esa es la estimación que hacen nuestros genetistas. Esto conlleva un gran desafío, ¿no es cierto? Porque en ese sentido se nos produce un cambio en el balance genético. Ustedes saben que por un lado está la tasa de crecimiento de los broilers y por otro lado está la producción de huevos de las reproductoras. En la medida que nosotros intensificamos nuestra selección para tasa de crecimiento en broilers, obviamente nos hace más difícil tener esa misma cantidad de huevos. Eso hace que el comportamiento actual de las reproductoras ROS 308 sea más difícil de manejar, eh, porque el énfasis está puesto en la industria del broilers. Eso significa que las aves tienen esa carga genética, ¿no es cierto?, de gran velocidad de crecimiento y de muy buena conformación. Bueno, y hay que manejar esta línea entonces para poder tener una producción adecuada de pollitos finales. Vamos a tocar algunos temas. Uno de los temas principales, y si no el más importante en reproductoras, es el control de peso, ¿no es cierto? Estas reproductoras, ya dijimos, tienen características de alta ganancia de peso corporal, eficiencia en conversión de alimento y mucho rendimiento en carne. Son hembras con gran apetito y siempre están deseosas de consumir alimento. Eso presenta un desafío para el control de peso en las reproductoras, ¿no es cierto? Acá tenemos un gráfico donde mostramos la línea azul, que es el crecimiento normal de un broiler, que obtiene a las 6-7 semanas ya tenemos 3 kilos de peso, ¿no es cierto? Sin embargo, las reproductoras que ustedes ven en la línea roja llevan un consumo y un crecimiento de peso mucho más ajustado, prácticamente la mitad de la velocidad o menos que la que lleva un broiler. Entonces, para lograr ese ajuste de peso, tenemos que trabajar varios temas, y esos temas están relacionados con la uniformidad. En la medida que nosotros hacemos restricción y tratamos de controlar el peso de las aves, vamos a tener un mayor desafío en la uniformidad. Y la uniformidad no es más que la medida de variación del tamaño de las aves de un lote. ¿Cuáles son los temas más relacionados con la densidad? ¿O qué es lo que más influye en la densidad? En la uniformidad, perdón. La densidad de aves básicamente es un tema importante. Su relación con los espacios de comedero, ya vamos a hablar acerca de eso en ambos sexos. Manejo de temperaturas, ventilación, cómo está el ambiente, cómo responde cada ave a desafíos del ambiente. Que sea uniforme la alimentación. La velocidad de distribución del alimento también es un tema importante.
y obviamente cualquier patología que esté afectando esas aves. Recordemos que la uniformidad es el éxito, o una buena uniformidad es el éxito de nuestra operación. Queremos que todas las aves se comporten relativamente de la misma forma. ¿Cuáles son las uniformidades que nosotros recomendamos en hembras? Básicamente, llegar a un 90% de uniformidad a las 20 semanas. No es fácil, pero es lograble y muchas compañías ya los están obteniendo por sobre incluso este 90%. Otra medida y mucho más acuciosa es el coeficiente de variación, ¿no es cierto?, que mide la dispersión y la variabilidad en relación con la media. Y para hacerse una idea, los porcentajes de uniformidad están altamente relacionados con el coeficiente de variación, ¿no es cierto? Porcentajes de uniformidad altos tienen coeficientes de variación bajos. Y este es el coeficiente de variación normal que deberíamos tener en un lote de reproductoras durante su etapa de levante, de 1 a 24 semanas. Comenzar con aproximadamente un 10% y terminar no más de un 6, 5, 6% de coeficiente de variación en esa población de ese lote. Repasemos un poco los puntos importantes en la cría, ¿no es cierto? No hay que olvidar que tenemos aves delicadas desde el primer día, y que hay muchos factores que influyen, ¿no es cierto?, en que estas aves o esta crianza que vamos a iniciar se comporte de la mejor manera. Son muchos los factores, no los voy a mencionar, ustedes los conocen, pero hay que estar pendiente de todos ellos. Durante la cría vamos a levantar y producir, ¿no es cierto?, un ave hasta las 22 semanas, 23 semanas, dependiendo la edad en que queremos estimularlas. Y tienen que ser aves uniformes en peso corporal, como mencionábamos, en forma esquelética y en maduración sexual. Temas de temperatura son importantes y muchas veces cometemos errores en este sentido. Nosotros queremos temperaturas de cama a la recepción de 30 grados. Nuestras temperaturas de operación a 60 grados no superan los 29-30 grados, ¿no es cierto?, como lo muestra la tabla en este caso. Podemos hacer un chequeo, una medición de la temperatura cloacal. Si la medimos en Fahrenheit, tenemos 103 a 105 como una temperatura normal. El estado del consumo de alimento, muy importante, más importante incluso que en los parámetros anteriores, porque esto en cierta medida nos dice si efectivamente el ave se está desarrollando o no. Entonces hay que tomar 30, 40 pollitos de distintas partes del galpón y ver que tengan un buche lleno, suave y redondo. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger la salud intestinal, ¿no es cierto? El intestino en nuestra máquina es lo que nos va a transformar el ave, ¿no es cierto?, en un ave adulta, en un ave sana. Y obviamente tenemos distintas etapas durante el crecimiento. Es importante saber que ya a la cuarta, quinta semana el 50% del esqueleto está formado. Entre las 10 y las 12 ya el 90% del esqueleto. Entonces una buena partida inicial es fundamental. Acá este gráfico muestra los distintos tejidos, cómo se van desarrollando y vean que tanto el digestivo como el inmunitario son los principales. Este cuadro muestra, ¿no es cierto?, las principales acciones que tenemos que evaluar y medir durante las primeras 24 horas, como lo mencionaba antes. Cuando llegamos a los 7 días, ¿no es cierto?, hacemos el primer pesaje o podemos hacer pesajes intermedios también y estamos pidiendo que las hembras tengan 150 gramos de peso como mínimo y los machos ojalá 160 gramos. Queremos llevar estas hembras durante las primeras 4 semanas levemente por sobre la tabla, ¿no es cierto?, y de esa forma vamos a crear una estructura adecuada. Queremos tener más de 490 gramos a los 4 días. Ojalá pudiéramos tener 520, 530 gramos a las 4 semanas cumplidas. Las selecciones o gradings. Estas técnicas son para controlar uniformidad. No nos solucionan la uniformidad pasada, pero sí nos soluciona la uniformidad futura. Es una técnica, ¿no es cierto?, que idealmente debe realizarse desde el inicio de la crianza, ya a los 7 días estar seleccionando las primeras aves, si no se puede en forma de pesaje,
estar haciendo muestreos y ir viendo cómo va la evolución. Habitualmente lo que recomendamos es hacer pesajes a los 7, 10 días, a las 4 semanas, 8 semanas, 14, 16 semanas. Si los coeficientes de variación o las uniformidades no están altas, entonces conviene tal vez hacer una nueva selección posterior a las 14 semanas. Bueno, tenemos distintos grupos dependiendo de la uniformidad, como les mencionaba, y los coeficientes de variación. En la medida que los coeficientes de variación sean altos, vamos a tener que agrupar las aves en más de 3 grupos, y en el caso de que el coeficiente o la uniformidad sean inferiores a 65%, también deberíamos clasificar por lo menos en 3 grupos estas aves. Bueno, el mayor desafío es la uniformidad en el levante. Ya mencionaba, los sistemas de alimentación son un desafío, los tiempos de distribución, los espacios de comedero, la textura del alimento, todos esos son factores que están influyendo. La densidad de las aves, como hablábamos, el exceso de comederos, como lo muestra esta foto en algunos lugares, y la falta de comederos o en la falta de aves en otros comederos, ustedes lo pueden observar. No es uniforme el consumo. Hay aves que están compitiendo por el comedero y otras donde está sobrando la comida. La idea es tener una uniformidad completa de este consumo. Entramos a la etapa de oscuridad, ¿no es cierto? Generalmente ya la segunda, tercera semana, y es una etapa de mucho desafío ambiental. Generalmente tenemos desafíos de ventilación. Si no tenemos galpones con ambiente controlado, vamos a sufrir el exceso de temperatura o el exceso de polvo, dependiendo de las condiciones climáticas externas. Siempre va a ser un ambiente de encierro, siempre va a ser un ambiente desafiante, y en una época en que las aves están muy desafiadas desde el punto de vista de la restricción de alimentos. Entonces es importante en esta etapa tener un muy buen ambiente, saber manejar las cortinas adecuadamente sin producir un excesivo aumento de luz. Ahora, si yo tengo que elegir entre darle un poco más de luz o restringir el ambiente, prefiero darle un mejor ambiente, aunque tenga que sacrificar un poco de luz. ¿Qué pasa con los pesos, no es cierto, en esta etapa? Vamos a tener pesos que están por sobre la tabla, otros pesos que están bajo la tabla. Si tenemos un grupo de aves que son las livianas o super livianas, ultra light, generalmente estas no van a alcanzar el peso de la tabla y la vamos a llevar recién a la tabla a las 20 semanas. Entonces en esta etapa tenemos que ir acompañando, ir monitoreando, y las que están sobre la tabla, ajustarlas tempranamente, ojalá antes de las 9 o las 10 semanas. Las medianas y las livianas se ajustarán mucho más fácilmente. Lo mismo se muestra acá. En el caso de las muy pesadas tampoco conviene restringirlas demasiado. Bueno, dijimos que el periodo de oscuridad es un periodo muy desafiante, ¿no es cierto? Generalmente es el periodo de máxima restricción de alimentos, es donde desafiamos la uniformidad, y es fundamental tener buena disponibilidad de equipos y de alimentos, equipos de ventilación y equipos de alimentación también. Porque ustedes pueden ver la gráfica que les mostré anteriormente, le agregamos una curva del porcentaje de restricción en esta medida en las reproductoras. Esta línea punteada que ustedes ven acá en rosado muestra que llegamos a un nivel menor al 30% de consumo de alimento con respecto a un ave que está ad libitum o a libre disposición. Entonces, este es un periodo muy, muy complicado para las aves. Tenemos que tener un muy buen ambiente, tenemos que tener buena disponibilidad de agua, tenemos que tener muy buenas camas, tenemos que mover muy bien el aire dentro de los galpones, idealmente con ventiladores. Es un periodo de peso muy ajustado, peso corporal va a estar más o menos 1% por sobre o bajo la tabla, y posteriormente los pesos van aumentando. Las densidades son importantes en el caso de las hembras, no sobrepasar
las 7 hembras por metro cuadrado y obviamente densidades más bajas si los desafíos climáticos son mayores en ese caso. Espacio de comedero, un tema muy importante, hay que irlo ajustando en la medida que las aves van avanzando en edad, ¿no es cierto? Son distintos los espacios para comederos de plato que para los comederos de canoa o lineales. Generalmente en los comederos de plato caben más aves, por lo tanto el requerimiento es menor. Acá podemos ver algunas diferencias, algunos problemas que se suceden con los comederos colgantes. La disponibilidad de alimento obviamente se reduce a menos de la mitad. Es importante tener entonces las aves todas consumiendo, todas ordenadas en el galpón. Y considerar una cosa, que este aumento de centímetros o requerimiento de centímetros va en función de los anchos de la cabeza y los anchos de los hombros de las aves, ¿no es cierto? El ancho de hombro de las aves va creciendo hasta prácticamente las 20, 21 semanas y después crece muy lentamente. Este es un periodo crítico entonces donde hay que tener un buen control de alimento. Acá hay otra tabla que muestra un poco lo mismo, pero un poco más escalonado, con edades sugeridas y con medidas con respecto a canales y tolvas en el caso de las hembras y los machos. Tenemos que evitar esto, ¿no es cierto? El exceso de alboroto dentro de los galpones, el exceso de competición, hay daños de rajaduras, hay daños de plumas, ¿no es cierto? Y una falta de competencia entre las, o mucha competencia entre las aves para consumir el alimento. Muchas aves dando vuelta, ¿no es cierto? Muchas aves que no están en el plato y son demasiadas aves para en este caso. También hay un parámetro importante que usamos y se refiere al fleshing, ¿no es cierto? Es el grado de depósito de músculo en la pechuga y podemos tener distintas calificaciones, desde una pechuga muy en B invertida, muy aguzada, ¿no es cierto?, que sería el grado 1, hasta una pechuga ya con un pronunciado depresión, ¿no es cierto?, a nivel de la quilla, que sería el grado 5. Nosotros lo que recomendábamos a las distintas edades es tener una pechuga bastante formada, un ave, como lo mencionábamos al principio, bastante musculosa en términos de pechuga. Después tener el 90% de las aves entre la semana 11 y la 13 entre 2 y 2,5, no más que eso, que son las etapas más críticas, ¿no es cierto? Y posteriormente vamos a tener las últimas etapas con una pechuga, ojalá idealmente tipo 3. Hablemos un poco de alimento, la forma física y cómo se desempeña este alimento en las distintas granjas. Podemos usar 3 tipos de alimento. El pellet no es conveniente para nuestra línea actual, es muy voraz, terminaría en el alimento en muy corto tiempo, a excepción de que si lo utilizáramos en boleo, ¿no es cierto?, que es una técnica que se usa en algunas partes. Lo más recomendable, o dentro de lo recomendado está el quebrado uniforme de 1 a 3 milímetros, mayores tiempos de consumo, ¿no es cierto? Pero tiene el inconveniente de que muchas veces es inconsistente, nunca se logra tener el mismo grado de molienda o de quebrantado. Y lo que se usa habitualmente es el alimento en harina, ¿no es cierto?, con distintos tamaños de partículas, pero ahí tenemos un componente de bioseguridad que hay que evaluarlo cada vez que utilicemos este alimento en harina. Si utilizamos la criba y tratamos de ver los distintos clasificaciones del alimento, el pellet en levante, los tiempos de consumo son muy pocos y eso nos va a acarrear problemas de uniformidad en las aves. En el caso del quebrado inconsistente, ¿no es cierto?, los tiempos de consumo van a ser no mayores a 20 minutos, lo cual tampoco nos conviene. Nosotros queremos un quebrado óptimo que tenga toda la granulometría y que ojalá tenga un tiempo de consumo mayor, por lo menos a 30 minutos. 40 sería lo ideal. Estos son los porcentajes de tamaño de partículas para las reproductoras en los alimentos de inicio, levante y prepostura. Y estos son los porcentajes de participación en cada uno de los tamaños.
También dentro de los programas de alimentación, ¿no es cierto?, tenemos las restricciones o dejar de dar alimento ciertos días. Estos programas de restricción pueden ser 7-0, 6-1, 5-2, hasta 4-3, ¿no es cierto? Cuando nosotros no hacemos restricción y damos la misma cantidad todos los días, vamos a tener volúmenes muy pequeños y el tiempo de consumo va a ser muy rápido. Entonces, es recomendable en esos casos hacer una restricción que puede ir al 6-1, 5-2. Cuando hacemos 5-2, tenemos 40% más de alimento en cada plato. Y cuando hacemos restricciones de 4 días con alimento y 3 días sin alimento, tenemos un 70% más de alimento en el plato. Entonces es importante ver los tiempos de consumo, medirlos, tenerlos claros cada vez que nosotros hacemos una alimentación. Y acá están los periodos en que se pueden implementar, ¿no es cierto? De 0 a 4 semanas tenemos alimentación diaria, de las 5 a las 10 podemos utilizar 6-1, podemos utilizar 4-3 también, y podemos utilizar 4-3 de las 5 a las 14, después volver a 15 a 18 y posteriormente 6-1 y 7-0. Esto va a depender obviamente de los tiempos de consumo y los volúmenes y la densidad que tenga el alimento. Bueno, preparación para el inicio de la producción, ¿no es cierto? Vamos a acelerar el crecimiento en la última etapa de levante, preparándonos para el desarrollo sexual. Tenemos que tener muy buena uniformidad, como lo mencionamos. Es una etapa de mucha ganancia de peso, el 45% del peso de las aves se forma entre la semana 15 y la 20. Y a la semana 22, como les mencionaba antes, la meta es estar un 5%, un 3 a un 5% por sobre la tabla en este periodo. Perdón. Bueno, acá tenemos lo mismo, acá tenemos el ejemplo, ¿no es cierto?, como entre las 20 y las 22 semanas subimos de 2 kilos 3 a 2 kilos 600, 2 kilos 700 deberíamos tener a las 22 semanas. La medición de la grasa corporal es otro tema. Sabemos que la cantidad de grasa corporal acumulada en un ave durante su etapa de levante va a incidir en su posterior producción de huevos. Es por eso que queremos acumular la mayor cantidad de grasa corporal. Las aves actualmente tienen el desafío de no acumular mucha grasa corporal, lo cual es un problema. Y tenemos que medirla para saber la cantidad que realmente tenemos. Acá hay un ejemplo de un lote, ¿no es cierto?, donde se hizo la medición y tenemos distintos porcentajes de grasa abdominal. Perdón. Entonces, es una medición que se puede hacer, es un buen parámetro, se puede ver la evolución, ¿no es cierto?, de la cantidad de grasa en las aves en la medida que vamos ajustando la ración. También se puede hacer por palpación, pero requiere una mayor experiencia. Bueno, seguimos con la siguiente etapa, ¿no es cierto?, una vez que hemos terminado la etapa de levante, y es la etapa del estímulo de luz al 5% de producción, donde mediante el peso corporal adecuado y la aplicación de luz vamos a iniciar la producción de huevos. Tenemos que tener claro que las aves deben estar preparadas para su desarrollo sexual en este momento, ¿no es cierto? Y pasamos de 8 horas de luz habitual, de luz baja, ¿no es cierto?, controlada, de menos de 5 lux idealmente, a 13 a 14 horas de luz, ya sea natural o ya sea luz artificial con un mínimo de 60 lux de intensidad. Entonces iniciamos la etapa de producción, la alimentación se va incrementando en esta etapa, tenemos que tener adecuadas comederos, ¿no es cierto? Es una etapa en que las hembras habitualmente sufren robo de alimento de parte de los machos, eso hay que evitarlo de alguna forma, y para eso hay que tener bien especificadas las medidas de los comederos, ¿no es cierto?, exclusores. Una vez que aplicamos la luz, ¿no es cierto?, se va a iniciar el desarrollo sexual, vamos a tener que ir mirando cómo se va desarrollando las hembras. El apareo lo hacemos a las 22 semanas junto con la aplicación de luz, salvo algunas variaciones de acuerdo a las maduraciones sexuales que tengan
ya sea las hembras como los machos. Tenemos que ver, ¿no es cierto?, la diferenciación y tener las aves preparadas para el inicio de su producción y apareo y producción. Tenemos que tener las aves uniformes. Vamos a hablar toda la charla de uniformidad. La uniformidad es fundamental en esta área. Si tenemos aves muy pequeñas, vamos a tener aves que no reaccionan al estímulo de luz, van a iniciar un proceso de cloquera, donde dejan de producir huevos, ¿no es cierto?, o en su efecto van a producir tardíamente, aplanando las curvas de los picos de postura, y también por su tamaño pequeño van a poder tener problemas de prolapso. Las hembras demasiado grandes van a sobre reaccionar, pueden tener prolapsos, ¿no es cierto?, cloquiera también, y una producción temprana. Entonces, si tenemos lotes uniformes que están con el 90% de sus aves dentro del más o menos 10%, vamos a tener un buen pico de producción. Y eso es lo que queremos finalmente, tener huevos, una gran cantidad de huevos y huevos fértiles. Esta es nuestra tabla de producción de huevos, ¿no es cierto?, que es bastante conservadora. Pensamos en un momento que las producciones iban a ser un poco más limitadas, sin embargo, estamos viendo producciones y persistencias bastante buenas, alcanzando muchas compañías ya los 200 huevos incubables por gallina alojada. Y los picos de producción que estamos observando están sobrepasando el 90%. Ya sea galpones tradicionales o galpones más automáticos, ¿no es cierto?, los estímulos de luz y las edades de estímulos de luz van a ser relativamente parecidas. Acá tenemos un gráfico de Robinson donde muestra distintas edades de fotoestímulo, ¿no es cierto?, desde los 120 días a los 60 días. En la medida en que más temprano fotoestimulemos las aves, nos vamos a demorar mucho más en tener el primer huevo. Ustedes pueden ver que si estimulamos a los 120 días, se va a demorar 51 días en producir el primer huevo. Sin embargo, si estimulamos a los 150 días, que sería la edad ideal para mí, vamos a demorar solo 28 días en tener nuestra producción del primer huevo. Entonces, es importante no adelantar demasiado las hembras. Tenemos que estimularlas, ojalá no antes de la semana 21 o 22. ¿Qué pasa con la alimentación? Los picos de alimentación de nuestra tabla hablan de otorgarlo a los 28 semanas. En general estamos tratando de hacerlo junto con la producción de huevos, retrasarlo un poco, que sea, ojalá, junto con el pico de producción. Entonces, si vamos teniendo alimentaciones de acuerdo a el porcentaje de producción. Generalmente lo que estamos incluyendo son 480, 490 kilocalorías, dependiendo de las temperaturas operativas y ¿no es cierto?, del nivel de producción. Estos son los aumentos de ración que estamos recomendando. Preferimos darlos en forma lenta y retrasado, ¿no es cierto?, en esta etapa de producción, como les mencionaba anteriormente. Los niveles de proteína no deben superar los 24 o 24,5 gramos, ¿no es cierto?, para evitar el exceso de masa muscular en las aves. Si hablamos de la textura de alimento en producción, ¿no es cierto?, el alimento pellet va a ser consumido en un periodo muy corto de tiempo, 45 minutos, no más. El quebrado inconsistente, su tiempo va a ser de 1 hora y media, y nosotros lo que queremos es ojalá tener más de 2 horas durante este periodo. Entonces es importante medir los tiempos de consumo, porque de esto va a depender un poco la granulometría, ¿no es cierto?, y las características del alimento. Porcentajes de tamaño de grano, ¿no es cierto?, en este tipo de alimento de producción. Cuando hablamos de post-pico de producción, hemos alcanzado el pico de producción, tenemos que empezar a retirar alimento, pero la pregunta es, ¿cuándo comienzo a retirar alimento? En este caso y en esta ave, en general, los retiros de alimentos son tardíos, es decir, no los hacemos antes de las 36, 37 semanas.
independiente un poco de la disminución de producción. Entonces, y tenemos 3 tipos de alimentos, como lo muestran nuestros manuales de nutrición, con 3 fases proteicas que van decreciendo, ¿no es cierto?, desde los 14, 15% de proteína a 13% de proteína o un poco menos en el último alimento. Estas 3 fases proteicas nos permiten ir reduciendo la cantidad de proteína aportada para evitar, ¿no es cierto?, el sobrepeso de las aves. Y estos cambios de alimento habitualmente los estamos haciendo de acuerdo al tamaño del huevo. Entonces el retiro de alimento es muy pequeño y va a tener que estar de acuerdo al porcentaje de producción, al peso corporal, al peso del huevo incubable, los tiempos de consumo de alimento, temperatura operativa, condición corporal. Todos esos factores van a ser incluidos, ¿no es cierto? El emplume también es un caso importante. Tenemos diferencias en distintos lotes. Hay lotes que pierden la pluma más tempranamente y hay que hacer manejos especiales en ese caso de adelantar los cambios de fase, ¿no es cierto? Y no retirar alimento tan rápidamente. Para eso tenemos escalas de medición del emplume, como ustedes ya las conocen, que van desde el 0 hasta el 5, donde 0 nos muestra aves recién en inicio de producción y 5 nos muestran aves que han pasado un proceso de pérdida de plumas bastante intenso. Distintos ejemplos, ¿no es cierto? Lotes de la misma edad que con distintas condiciones. Si ustedes ven, el retiro de alimentos es bastante bajo en nuestra guía, corresponde solo al 6,5% del total aportado en el PIC de alimentos. Y estos son los retiros de algunos lotes. Puse algunos ejemplos acá de algunos lotes donde prácticamente la alimentación se desciende, pero en forma muy, muy baja, donde cada 3 semanas se está quitando medio gramo y no más que eso. Entonces es importante conocer ese tema de que el retiro de alimento tiene que ser muy, muy suave. Acá tenemos otro concepto de retiro de alimentos de acuerdo a los picos de producción, donde prácticamente no retiramos alimento cuando las aves sobrepasan el 90% de pico de producción. Y otra característica de las aves se refiere a que sobrepasan el peso tabla en producción. Las hembras generalmente se ubican un 10, un 8, un 12% por sobre la tabla ya a partir de las 35 semanas. Entonces, no hay que preocuparse por eso. Se obtienen muy buenas producciones con hembras que persisten en un 8 o 10% de peso sobre la tabla. Bueno, ya para finalizar, las conclusiones, ¿no es cierto?, de esta hembra se refieren a que es más voraz, es más competitiva, por lo tanto hay que tener mejores implementos, mejores manejos. El desafío es la uniformidad. Como les mencionaba, equipos y alimentos son determinantes en la cría de estas hembras. La madurez sexual y el apareo van a estar dados por la uniformidad, ¿no es cierto? Una buena uniformidad. Tenemos que tener una buena producción de huevos. Tenemos que tener buena fertilidad, ¿no es cierto?, dada con el apareo de los machos. Obtener una buena reserva de grasa durante el periodo de levante, ¿no es cierto?, y una persistencia y fertilidad tardía adecuada. Nunca hay que olvidar, ¿no es cierto?, la parte humana. Somos nosotros los que manejamos estas aves, nosotros los que tomamos las decisiones en función de nuestros sentidos. Con esto termino. Quiero darles las gracias por la atención y recordarles, ¿no es cierto?, las 5 libertades del bienestar animal, que también debemos considerarla y que estamos trabajando constantemente en Aviagen. Muchas gracias y hasta luego.